Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo coloquio de corporalidades. En la sesión del día de hoy nos encontramos con nuestra mesa 6, que corresponde a la temática perspectivas sobre tecnologías corporales. Vamos a iniciar nuestra presentación con la doctora Anabel Flores Ortega. La doctora Anabel es doctora en estudios socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales del Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, es maestra en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte y licenciada en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde el año 2012 ha investigado temas relacionados con género y sus líneas de investigación se han enfocado en estudios culturales, estudios de género de los hombres y las masculinidades y salud mental, religiosidad popular y migración. La doctora Anabel nos va a presentar su ponencia denominada El juramento religioso para dejar de beber como una tecnología de las corporalidades que funciona como mecanismo para ser buenos trabajadores en Canadá. Entonces, doctora, a partir de este momento cuentas con 20 minutos para desarrollar tu ponencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedes mostrar la presentación? Te lo agradecería mucho. Dame un segundito. A ver, ustedes me confirman si ya la ven. Todavía no, pero... Dame un segundo que la está viendo en PowerPoint. Listo, dame un segundo. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí. Sí, muchísimas gracias. Sí, Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias por aceptar mi propuesta. ¿Le puedes cambiar, por favor? Yo tenía ese título previamente, pero a raíz de estar reelaborando mis ideas y también pensando en la posible publicación, me parece más acertado que el título para esta ponencia sea el siguiente: El juramento religioso y la productividad laboral en Canadá, perspectiva de las corporalidades. El otro estaba un poquito más complicado, pero bueno, ¿le puedes cambiar, por favor? Me gustaría hablarles sobre cómo llegué al este tema propuesto. Es un tema que se deriva de un trabajo que realicé en el doctorado en estudios socioculturales que tenía como objetivo analizar cuáles son los significados del juramento en la construcción de ser hombres de los varones de San Matías Cuijingo. Yo creo que para los que estamos en el centro y el sur del país, el ritual del juramento es una práctica que conocemos. Seguramente tenemos algún familiar, un amigo que ha jurado, que se ha sometido a este ritual. ¿Le puedes poner play, por favor? Tal vez bajarle un poco el volumen. El juramento, para los que no tengan idea de lo que es una promesa que se realiza delante de un santo o una virgen. Tiene como propósito que el sujeto se abstenga de consumir alcohol u otra droga por un periodo específico de tiempo que será determinado por el usuario, y frecuentemente se va a realizar frente a un sacerdote u otro testigo. Es importante esto porque el registro que se tiene histórico a través del tiempo son los varones los que se someten a este ritual. Solamente en el pueblo se han sometido 2 mujeres. Eso es el registro que tenemos. Y se realiza, como lo estamos viendo en el video, delante del sacerdote, se hace todo un ritual, y es ahí donde el cuerpo de los varones introyectan este ritual para construir otro tipo de subjetividad que se aleje del consumo de alcohol. Entre los hallazgos que encontré en esta investigación fue que los varones recurren a este ritual como una forma de poder cumplir con las expectativas de la masculinidad esperadas en el pueblo. Entre estas expectativas se encuentra el ser proveedor, el tener un trabajo, en cumplir con el trabajo. Cuando el consumo de alcohol comienza a ser conflictivo, el varón decide someterse a este ritual para poder
cambiar esta subjetividad y cumplir con todos estos ideales esperados de la masculinidad. Juran porque tienen un evento y quieren ahorrar, entonces no pueden consumir alcohol, prefieren ahorrarlo y cumplir con esa promesa que le han hecho a sus hijos o a su esposa. También juran como una manera de cumplir con los cargos de mayordomía. Sobre todo en la fiesta patronal del 12 de diciembre se les pide a los varones que forman la mayordomía que se sometan al ritual para que estos no tengan problemas por el consumo de alcohol. Y una cuestión muy importante y que me llamó mucho la atención y que por eso sigo trabajando en ello, es que me encontré con varios varones que me dijeron que juraron porque se los pidieron como un requisito extraoficial en su trabajo en Canadá. Para formar parte de este programa, aunque no es un requisito escrito, aunque no es algo que esté entre los lineamientos del programa, se les pide, o los patrones tienen conocimiento de que existe este ritual y que es una manera de contención para que no consuman alcohol y no puedan meterse en problemas y cumplan con su trabajo en Canadá. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y esto es muy importante porque históricamente en estos programas el cuerpo, las corporalidades, obedecen a intereses del Estado. ¿Qué es lo que está buscando el Estado? Que sean trabajadores productivos, disciplinados, que tengan todo este conocimiento sobre el trabajo agrícola, que sean jóvenes, que puedan cumplir con sus actividades en el trabajo rural. Y esto comienza desde programas como el programa Braceros, que es un programa donde los varones de ciertas comunidades se iban a Estados Unidos y también se esperaba que estos varones tuvieran el control de ese cuerpo, de esos impulsos de tomar. Bueno, no tengo registro de que se les haya pedido, solicitado el juramento, pero sí hay registro de que son cuerpos disciplinados, ¿no? Mientras que en la foto que está a la izquierda, ahí es el programa de trabajadores agrícolas temporales en Canadá, el PETAT, y aquí yo tengo varios colaboradores que me han dicho que extraoficialmente les piden que lleven la estampa para comprobar que están jurados y para comprobar que efectivamente estos cuerpos no se van a salir de control por el consumo de alcohol. La que sigue, por favor. Por lo cual, el objetivo de este estudio es analizar la manera en la que el juramento religioso para dejar de beber funciona como una tecnología que se encarna en las corporalidades de los varones del PETAT y que les permite cumplir con su trabajo en Canadá. También se aseguran de que sea un cuerpo que no esté enfermo por el consumo de alcohol, un cuerpo que sea saludable. También hay una cuestión ahí del cuidado del cuerpo, ¿no? Que aunque los varones no tienen como esta costumbre de someterse a ciertos visitas al médico para ver cómo está su cuerpo, aunque sí les piden estudios para comprobar que es un cuerpo apto. Muchos de ellos solamente se lo hacen las veces que lo solicita el patrón y después de eso ya no hay como un seguimiento de, pues, qué está pasando con mi cuerpo. Pero el juramento se inserta ahí para decir, bueno, cuando llegas al pueblo, consumes alcohol y estás teniendo dificultades por eso, pero o es como una tecnología que también cuida el cuerpo, ¿no? En lo que están trabajando, en lo que están desgastando tal vez de otras maneras el cuerpo. La que sigue, por favor. Rápidamente, el PETAT es el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales. Es un acuerdo que se hizo en 1974 entre el gobierno de Canadá y el gobierno mexicano. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores del 2019 nos muestra que 26,399 trabajadores fueron como parte de ese programa. Solamente 774 fueron mujeres. Y esto es importante porque estos programas, como buscan gente que tenga fuerza física, un cuerpo que esté instrumentado en el trabajo de campo, buscan más varones que mujeres. Cuando contratan a mujeres, las contratan en granjas o farmas para que hagan cosas delicadas, ¿no? Para que trabajen con las fresas, para que trabajen con pescado, cosas que no requieran tanta actividad física. Y bueno, a pesar de que ambos gobiernos, tanto el mexicano como el canadiense, lo van a presentar como un logro bilateral, sobre todo en términos económicos, porque las remesas que vienen de estos programas son muy importantes para los varones, para las comunidades y para el Estado. Pero no hay
un interés específico para ver qué está pasando con estas cuestiones subjetivas como cómo están viendo los varones el cuerpo, cómo se está construyendo el cuerpo de los trabajadores de este programa. La que sí. La siguiente, por favor. Dentro del marco teórico que tengo, me parece muy importante este término de tecnología que hemos ido desarrollando en el grupo de trabajo, sobre todo porque hay varias investigaciones que están enfocadas en tecnologías digitales, pero este concepto que hicimos grupalmente nos permite entender que no solo es una tecnología digital, sino que son varios conjuntos de técnicas, saberes y dispositivos que van a construir relaciones de poder y que van a construir también cierto tipo de cuerpos, de corporalidades, ¿no? Nuestros compañeros de la mesa pasada hablaban de esta cuestión hegemónica, ¿no? ¿Qué tipos de cuerpos se espera? ¿Qué tipo de corporalidades? De una manera digital, ¿no? Pero considerarlo de esta manera nos da la posibilidad también de entender que hay otro tipo de saberes, otro tipo de técnicas, como este ritual del juramento, que viene de una cosa religiosa, que también se encargan de construir subjetividades y corporalidades. Por otro lado, tenemos esta cuestión del cuerpo y la corporalidad, como si fueran sinónimos o una cosa separada. Bueno, tomando la concepción de Le Breton, el cuerpo es algo que se va construyendo socialmente, se considera como una estructura simbólica que se encarna en una compleja red de normas de género y relaciones de poder y que tiene como objetivo disciplinarlo. Esto es importante porque la disciplina es muy importante en el trabajo agrícola temporal en Canadá. Tienen que ser cuerpos disciplinados, se tienen que levantar a las 6 de la mañana, trabajan jornadas que van de 8 a 12 horas, descansan poco y aún así cumplen con el trabajo. Y por otro lado tenemos corporalidades, que va más allá de una cuestión física, de una cuestión de cuerpo, sino más bien algo subjetivo, que se experimenta y se vivencia con el paso del tiempo, ¿no? Aquí todavía tengo una dificultad teórica que tengo que resarcir y que a través del grupo del trabajo estamos intentando como también darle una definición a las corporalidades. Muy bien, la que sigue, por favor. El trabajo lo estoy haciendo, continúo trabajando en la comunidad de San Matías Cujingo, que se ubica en el oriente del Estado de México. Ya ahora estoy trabajando más con los varones que forman parte del PETAT. Antes era con los varones en general, pero ya lo enmarqué solamente a los varones del PETAT. Estoy realizando una metodología cualitativa con relatos de vida y algunas de las entrevistas que he realizado o que tengo dentro de este trabajo las estoy realizando a través de una codificación deductiva, analizando, perdón, a través de una codificación deductiva e inductiva para ver si puedo ver más matices de esta problemática. Sigo trabajando en este espacio, en este pueblo, porque Juchitepec y San Matías Cujingo San Matías Cujingo pertenece al municipio de Juchitepec, entonces Juchitepec es uno de los poblados que mayor número de trabajadores agrícolas temporales tiene. Y a través de los años yo he podido ver cómo ha ido cambiando las dinámicas del poblado por la migración temporal a Canadá. Sobre todo porque yo creo que un 70% de los varones que se van aquí, de este poblado, yo creo que el 70% de los varones se van de este poblado. Entonces quedan 30% de varones en la comunidad y el resto son mujeres, niños y ancianos. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, ¿qué he visto dentro de lo que estoy realizando dentro de este estudio? Una parte importante es que el cuerpo es y juega y va a jugar siempre un papel central en la experiencia migratoria y en la construcción de un proyecto de identidad masculina, sobre todo un proyecto enfocado en el trabajo, en esta cuestión de la fuerza, en esta cuestión de cumplir con el trabajo. Durante el tránsito migratorio, los hombres del PETAT deben disciplinar sus cuerpos a través de no consumir alcohol, a través de tener una cuestión del espacio donde no pueden salir más que donde los patrones los lleven
no pueden tener relaciones con otras mujeres porque no salen, no toman, entonces hay que disciplinar los cuerpos. Se van disciplinando a través de estar largas temporadas en Canadá. Y se espera, los estados esperan que sean cuerpos productivos y obedientes en su desempeño laboral. Esto incluye aspectos como la resistencia física, la fuerza, la capacidad de realizar tareas específicas en el campo. Cuando los varones empiezan a envejecer, entonces ya no responden a los intereses del Estado. Uno de mis colaboradores me decía, mi patrón me vio y me dijo, no te quiero en esta farma, en esta granja, a mí ya no me sirves. Me sentí discriminado, los patrones buscan gente joven, por eso mejor decidí meter mi jubilación. Son cuerpos desechables, ¿no? Una vez que ya han cumplido con el objetivo que tiene el Estado para ellos, ya no les sirven, ya buscan gente menor, gente que pueda cumplir con el trabajo. La que sigue, por favor. Y eso es importante porque no solamente se busca gente joven. El cuerpo es el instrumento de trabajo, entonces se busca que ese cuerpo esté trabajado, ¿no? Como los colaboradores me dicen. Se busca un cuerpo trabajado. Uno de ellos me decía, esto sucedió alrededor del 2006-2007, cuando me fui a México. Pero como le mencioné, no estaba informado y ahora que estoy trabajando, cuido mis manos. Fui y me dieron un número, pero cuando la licenciada pasó, simplemente tomó mi número y tuve que regresar a casa un poco triste y dejé de ir por unos años. Hablando con algunos de mis compañeros, me dijeron que debía tener las manos un poco maltratadas, para que vieran que estaba trabajando. La persona llegó, tocó mis manos y me quitó el número, solo porque las tenía maltratadas. Y con eso entendí que no parecía campesino y me sentí triste. Es decir, el cuerpo va a funcionar como un comprobante de que es un cuerpo apto para cumplir con los trabajos. Y por eso el juramento es muy importante. La comprobación de que te sometiste al juramento, es decir, la estampa que te dan cuando termina el ritual, les va a servir de comprobante para que los patrones los sigan contratando año tras año, porque saben que son cuerpos disciplinados, cuerpos que no se van a meter en problemas por el consumo de alcohol. La que sigue, por favor. Y bueno, este es un fragmento que recabé en el trabajo de campo en el doctorado. Es uno de los primeros fragmentos que recabé que me comprobaron que los varones que van a este programa se someten a los rituales, ¿no? Es requisito para ir el jurar. Así no tomas alcohol. Porque ha habido muchos problemas. Luego hay gente que no obedece y entre el consumo de alcohol, luego ha habido golpes y hasta difuntos ha habido por consumir alcohol. Mejor los patrones nos piden que llevemos la estampita para comprobar que estamos jurados. Este fue uno de los primeros testimonios que me dieron pauta para pensar que estos programas, el PETAT, el H2A, el programa Braceros, esperan o están construyendo un tipo específico de subjetividades y corporalidades que obedecen a los intereses del Estado. Estos intereses van a hacer que sean cuerpos disciplinados, que sean cuerpos que puedan trabajar y que puedan soportar el trabajo, ¿no? Porque son jornadas laborales que pueden ir de los 8 a las 12 horas de trabajo continuo. Ha habido también un desgaste físico muy importante en algunos varones de la comunidad. Muchos de ellos incluso han llegado a morir por paros cardíacos en Canadá, también por los pesticidas. Entonces es un interés de trabajen, que viene, como lo decía en la mesa anterior, esta cuestión del capitalismo, ¿no? Y el trabajo. La que sigue, por favor. Bueno, lo que yo propongo es que el juramento religioso para dejar de beber va a operar como una tecnología de género que busca construir proyectos de identidad masculina en los que el sustento sea el trabajo, la responsabilidad y el control de los deseos de tomar. Y dentro del control de los deseos de tomar también hay un control de la sexualidad, de que sean cuerpos exclusivamente para el trabajo sin pensar en otros cuestiones como el placer, ya sea por consumir alcohol o por tener relaciones con otras personas. Aunque a través del tiempo ha ido cambiando esto porque cada vez son menos las personas que quieren someterse a este ritual. Yo he interactuado con chicos que tienen entre 27
26, 27, 30 años. Y lo que ellos me comentan es que ellos no se quieren someter a ese ritual porque cuando llegan a Canadá tienen la libertad de salir, de ser libres, de tomar, de conocer otras personas, otras parejas. Aunque se van casados, cuando llegan a Canadá, estos chicos ya no quieren jurar y por lo tanto se van, consumen alcohol, están con otras parejas, abandonan a su familia. Es otra cuestión, ¿no? Yo creo que el juramento funciona sobre todo en varones que son mayores, ¿no? Que tienen entre 40 a 60 años, que es el máximo que he entrevistado, y que realmente respetan y saben lo que significa el juramento, ¿no? Que es algo sagrado, que es algo que no se puede romper, que es algo que si se rompe va a perjudicar no solamente a él, sino a la familia, y que también es una cuestión de masculinidad. Es decir, yo no puedo jurar y romper mi juramento porque sé que pone en riesgo a mi familia o a lo que soy. La que sigue, por favor. Bueno, y ya para terminar, algunas reflexiones finales. Todavía no he concluido, creo que me faltan muchas cosas para discutir sobre esto, pero a grandes rasgos, este estudio evidencia el papel significativo que juega el juramento para dejar de beber como una tecnología corporal en el contexto del PETAT. Obedece a estas cuestiones que quiere el Estado de estos cuerpos, de estos trabajadores, ¿no? Este fenómeno no solo ilustra la adaptación de los trabajadores a las demandas laborales, porque es un requisito que no está escrito, pero es extraoficial para poder ser contratado en algunas farmas. También subraya la complejidad de las dinámicas de poder y agencias presentes en la intersección de la religión, la identidad y el trabajo en un entorno transnacional. Son varias cosas que se cruzan, no solo el cuerpo, sino también la religión, la identidad, la masculinidad y todo lo que se vive estando lejos de la comunidad y las familias. Planteo que la práctica ritual del juramento es un vehículo de significado que lleva consigo ideales de ser un hombre, además funciona como un control, como forma de control y de sacralidad. Estos ideales, cuando los varones juran, pareciera que ese juramento se encarna en las corporalidades. Y entonces se puede cumplir con esos ideales de ser un hombre protector, de ser un hombre que cumple con las promesas, de ser un hombre que va a cumplir con este papel de llevar dinero a su familia, sin importar que en Canadá se sienta solo o que pase largas jornadas de trabajo sin poder descansar bien. Se podría considerar como un ritual ideológico, perdón, le puedes cambiar, con la función de controlar el comportamiento, el estado de ánimo, las emociones y los valores de la comunidad con el fin de lograr un bienestar colectivo. Y también se relaciona con la forma en que los varones cuidan de sí. Esto es importante porque a pesar de que en Canadá pueden estar de 3 a 6 meses o hasta 8 meses lejos de la comunidad y sin tomar alcohol, una vez que llegan a la comunidad pareciera que les quitan un taponcito y consumen alcohol todos los días de manera desenfrenada, lo cual también pone en riesgo su salud y otras cuestiones. Pero cuando juran pueden cuidar ese tiempo, esos meses, su cuerpo. Por lo tanto, considero que el juramento es una tecnología del yo, porque les da la posibilidad a los varones de actuar sobre sí mismos dentro de esta construcción, de este proyecto de la identidad masculina. Y bueno, ahora sí, muchas gracias. Gracias, doctora Anabel. Eh, y bueno, la idea es que al final de las presentaciones abramos el espacio para preguntas o comentarios. Quiero preguntar, ¿el doctor Francisco está Soy yo. preparado? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, yo te escucho perfectamente. Perfecto. ¿Los compañeros lo escuchan? Sí. Doctor, ¿usted va a Afirmativo. presentar con diapositivas o así? No, directamente, sin Listo. diapositivas. Bueno, entonces continuamos con el programa. Eh, a continuación de nuestra programación, contamos con la presentación de la ponencia
titulada Tecnologías digitales y biométricas y el cuerpo numérico en el deporte amateur, ponencia presentada por el doctor Francisco Javier Cortázar Rodríguez. El doctor Javier Francisco Cortázar es licenciado en Sociología y maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación por la Universidad París 13 y su tesis doctoral titulada Chicanos y México-Americanos en Internet, visibilidad, memoria colectiva e identidad en 3 comunidades electrónicas de Internet. Actualmente está cursando el proyecto de investigación Cuerpo, Biometría y Vida Digital en personas que se ejercitan mediante apps afectadas por el confinamiento del COVID-19. Doctor, 20 minutos para desarrollar su propuesta. Sí, muchas gracias. Buenos días. Agradezco la invitación del seminario para poder participar con mi proyecto de investigación, que estoy casi concluyendo. Todavía me faltan algunas formas más de analizar, pero ya hablaremos de ello. En principio, estoy haciendo una investigación que como terreno de campo abarcó desde el 2019 hasta el 2022, y en plena pandemia, en el sentido de que me interesaba sobre todo analizar cuál es el uso de tecnologías digitales y tecnologías biométricas por parte de deportistas amateurs, no profesionales, puesto que los profesionales, por contrato, no tienen permitido hablar en muchas ocasiones de ciertas dinámicas internas que se dan en el interior de las entidades que los han contratado, sean equipos de fútbol u otro tipo de deportes. Entonces era mucho más accesible a hablar con deportistas amateurs, deportistas aficionados. Y lo hice sobre todo a través de una técnica de bola de nieve, a partir de conocidos que yo sé que practican deporte. Conseguí, el proyecto original eran 20 entrevistas. Sin embargo, solamente pude hacer 17, debido a que pensaba yo entrevistar a 10 mujeres y 10 hombres de forma equitativa para tener unos resultados comparativos. Sin embargo, al final fueron 11 mujeres que fueron más accesibles para ser entrevistadas y solamente 6 hombres. En el sentido de que muchos hombres, al final de cuentas, postergaban las entrevistas, cambiaban la fecha o de plano dejaban de responder. Me interesaba en particular el deporte, debido a que ha sido relativamente descuidado en el análisis de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, porque mucho de la investigación se ha centrado sobre todo en cómo se usan las redes sociodigitales de Internet. Los deportistas no es que no usen las redes sociales, y las usan, pero de una forma un tanto distinta, también como lo hace mucha de la población en general, debido a que no es lo único que les interesa aparecer como influencers y demás, sino su rendimiento deportivo, como veremos a continuación. Entonces, debo hacer una primera distinción entre tecnologías digitales y tecnologías biométricas. Las tecnologías digitales son las primeras que se desarrollaron históricamente con el desarrollo de Internet. Las encontramos sobre todo en aparatos como los teléfonos celulares, las computadoras y las tabletas. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, en los teléfonos celulares están bajo la forma de aplicaciones, de apps, que son de muy distinto tipo. Son de música, para llamar servicios de Uber, por ejemplo, mensajería instantánea, mapas y demás. Todas ellas a veces contienen en sus algoritmos tecnologías biométricas, aunque no es lo esencial. Mucha de la información de la que recopilan es sobre nuestras rutinas, y demás. Por su parte, las tecnologías biométricas han tendido, si bien nacieron con algunas de las aplicaciones, por ejemplo, hay aplicaciones de ejercicio, de dietas, de salud mental y otras, también se han ido independizando cada vez más y actualmente ya no dependen tanto de las aplicaciones, aunque siga habiendo muchos algoritmos biométricos en aplicaciones. Se han ido especializando en diferentes tipos de mercados, desde los generalistas hasta muy especializados para cierto tipo de deportes profesionales. Ahí vamos a encontrar nosotros que surgen los famosos wearables, las tecnologías vestibles, que son los teléfonos, los relojes inteligentes, las pulseras,
arneses y otros tipos de tecnologías que los deportistas usan en su desempeño físico cuando hacen ejercicio, y eso les permite tener una información que es más precisa que la que pueden encontrar en las aplicaciones. En una aplicación en un teléfono celular, cuando las personas, por ejemplo, hacen bicicleta, corren y demás deportes, el teléfono se mueve, es muy pesado y arroja lecturas erróneas o no tan exactas. Las tecnologías biométricas, como los relojes inteligentes, las pulseras, los arneses y demás, que van pegadas al cuerpo, son mucho más precisas y arrojan mayor cantidad de información biométrica sobre el desempeño deportivo de estos individuos. De forma tal que los deportistas prefieren las tecnologías biométricas wearables antes que las aplicaciones de telefonía celular. Pueden empezar con aplicaciones de telefonía celular, pero pronto dan el paso hacia las tecnologías biométricas. Por su costo, también son relativamente prohibitivas en algunos aspectos. En el caso del deporte, hay que hablar de 3 tipos de tecnologías. La primera son las tecnologías digitales, redes sociales, aplicaciones y demás. La segunda son las tecnologías biométricas, para hacer la lectura biométrica por números del cuerpo. Y la tercera serían las tecnologías propiamente deportivas, que son desde las camisetas, que son muy delgadas, con tela especial, que no absorben el sudor, para que esta no pese, transpiren, y cuando corren o hacen algún otro tipo de deporte, no pueden hacerlo con mayor comodidad, con menos peso, menos fricción del aire y demás. Otra tecnología importante serían, por ejemplo, las bicicletas, que son de aleaciones especiales cuando hacen bicicleta o triatlones. Hay algunos que son triatlonistas, que implican 3 deportes: correr, nadar y hacer recorridos en bicicleta. Los costos de este tipo de bicicletas especiales son realmente caros. Algunas bicicletas pueden llegar a costar lo mismo que un automóvil pequeño o mediano de reciente modelo. Y otro tipo de tecnología de la que también debemos de hablar es, por ejemplo, el calzado especial, como los tenis de corredores, que no son iguales a los tenis que usamos nosotros en la vida cotidiana de las grandes marcas. Hay un segmento de mercado de los tenis que son especiales para correr o hacer otro tipo de deportes, que tienen la ventaja de que eliminan de una forma considerable las posibles lastimaduras que se pueda realizar la gente al hacer ejercicios. Aquí lo interesante es que algunas de estas tecnologías biométricas, por ejemplo, pueden leer el modelo de tenis especial que estás utilizando para correr. Y te avisa esa tecnología cuando los tenis están llegando al final de su vida útil, que son aproximadamente 700, 800 kilómetros. De esta forma, tú disminuyes, al cambiar los tenis por unos más nuevos, disminuyes la posibilidad de que te puedas lesionar por los tenis desgastados que has utilizado. Eso por una parte. Por la otra, otro elemento que debemos considerar aquí es que ese tipo de tecnologías en general, en conjunción las 3, tecnologías para el deporte, tecnologías biométricas y tecnologías de la comunicación, se usan de forma conjunta. Es decir, los corredores, los deportistas, los karatecas, los judocas, las personas que hacen yoga, las personas que hacen pesas y demás, suelen tomarse selfies, como muchas otras personas, o toman capturas de sus dispositivos digitales, las suben a sus redes sociales para demostrar que han hecho ejercicio, que se están entrenando, que tienen perspectivas de planes de participar en alguna competencia importante y demás. Es decir, se usan las redes digitales para comunicarse. Se usan las redes también, que son importantes en el sentido de que algunas tecnologías biométricas tienen redes sociales, pero que son muy especializadas. Por ejemplo, marcas como Garmin o Strava tienen redes especiales para sus usuarios que han comprado su tecnología. En ellas, los individuos que tienen ese tipo de marcas se conectan a estas redes y se conectan con otras comunidades de individuos que también hacen deporte.
Esas redes son restringidas, solamente la pueden usar individuos que tienen acceso a determinado tipo de tecnologías de marcas transnacionales. Y esas redes se utilizan mucho para comparar datos biométricos, comparar los logros y ponerse retos a futuro, individuales o como equipos. ¿Quién quema más calorías? ¿Quién baja de peso en un mes? Y demás. Ese tipo de redes son muy usuales en ese tipo de retos. Y también vamos a encontrar que se forman grupos, sobre todo en Instagram y en Facebook, donde los individuos crean comunidades como chats especializados, donde se comunican los unos con los otros para intercambiar información. Durante la pandemia fue muy común que los individuos estuvieran encerrados en su casa por las restricciones sanitarias, de forma tal que al estar cerrados los parques, los gimnasios, los clubs, las albercas y demás, la casa se convirtió en un gimnasio improvisado, lo cual fue mucho más fácil para ciertos grupos sociales o clases sociales. Las clases medias y altas que disponen de mayor espacio en su casa tienen más posibilidades de convertir temporalmente su casa en un gimnasio. Las clases bajas, por el contrario, donde hay mayor cantidad de personas, los espacios son más pequeños, los individuos tienen menos posibilidades de convertir su casa en un gimnasio. Y también hay una diferencia de género. Los hombres tenemos más posibilidades de hacer ejercicio en casa respecto a las mujeres, puesto que a las mujeres tradicionalmente se les asigna la tarea de los cuidados personales del marido, de la casa, de los niños, de las personas enfermas y, por supuesto, también en muchas ocasiones tienen que trabajar. De forma que sí hay un impacto distinto entre hombres y mujeres, entre clases sociales y también hay una diferencia importante respecto al tipo de deportes que se desempeña. En las clases bajas, de acuerdo con Bourdieu, se tiende a privilegiar los deportes que están relacionados con el desempeño físico en equipo, fútbol o box, etc. El enfrentamiento físico, porque es parte de la masculinidad. Mientras que en las clases medias y altas se tiende a privilegiar la presencia corporal, la estética corporal, el dominio. Los deportes son mucho más individualizados, son menos en equipo. Cuando hay enfrentamientos en equipos, se suele elegir con quién se enfrenta. Por ejemplo, con el tenis, que eliges a tu pareja. Y por supuesto, te mandan una inversión de tiempo y de dinero mucho más alta que en cuanto al equipamiento deportivo y las instalaciones deportivas. Porque hay deportes que son extremadamente caros. Por ejemplo, el polo, el yate, los yates y otras. Son prohibitivos. Entonces solamente las clases sociales con muchos ingresos pueden permitirse desempeñar ese tipo de deportes. Aquí también básicamente utilizo 4 perspectivas teóricas para desarrollar mi trabajo. La teoría de la vigilancia de Foucault, en cuanto a que la tecnología nos disciplina, nos alienta a tener un régimen, porque la alimentamos con información de qué comemos, nos dice cuántas calorías hemos quemado, nos regaña cuando no hemos cumplido ciertas metas y demás, nos disciplina. La segunda perspectiva es la perspectiva de género, para ver las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al uso de la tecnología, los tipos de deportes que realizan y los anclajes socioestructurales a los cuales se ven sometidas ellas, a diferencia de los hombres. La tercera perspectiva es la teoría del actor red de Bruno Latour, donde descentramos nosotros precisamente de los seres humanos y vemos la agencia que tiene la tecnología para que los individuos puedan realizar cosas. Y ahí encontré un dato muy interesante que ahora les platico. La cuarta perspectiva es la sociología del cuerpo, por supuesto, en la cual nosotros vemos cómo el cuerpo es construido socialmente y se le asignan significados específicos, culturales y sociales a ciertas formas del cuerpo, ciertas partes del cuerpo o incluso a secreciones, como el sudor. De forma tal que en los gimnasios, por ejemplo, antes de la pandemia, el sudor estaba bien visto como parte del testimonio de un cuerpo que se ejercita y el sudor se convierte en ese testimonio del esfuerzo realizado. Durante la pandemia
cambió el significado del sudor, se veía como un agente contaminante debido a la transmisión del microbio y lo demás. Y por eso se alentaba el uso de las toallas individuales, limpiar los aparatos después del uso de cada uno de ellos, usar el gel antibacterial, usar las mascarillas. Durante el confinamiento, los deportistas se vieron confrontados a la clandestinidad prácticamente. Debido a las restricciones, salían muy temprano a hacer ejercicio, lo hacían a escondidos de la policía, de los vecinos, para que no los culparan y dijeran que eran unos irresponsables por salir a la calle y demás. Entonces, eso es un tanto paradójico, que mientras nos piden que cuidemos la salud, tengamos que estar encerrados, no haciendo ejercicio en casa, cuando se podría salir al aire libre a hacer ejercicio. Es una paradoja que sucedió en ese momento. Respecto a uno de los hallazgos que les mencionaba, respecto a la teoría del actor Red, me encontré lo siguiente. Varias mujeres me dieron el testimonio de que en ocasiones ellas se daban cuenta, usan una tecnología de género que son las aplicaciones de menstruación. Miden su menstruación, ya no con el viejo método de papel y lápiz que había antes, ahora es digital, con aplicaciones en el teléfono celular. Es una tecnología de género, puesto que es solamente para mujeres, por la menstruación, para medir su menstruación, los ritmos menstruales. Ellas decían que ciertas competencias importantes para ellas coincidían en ocasiones con su periodo menstrual, de forma tal que sabían que su rendimiento se iba a ver afectado. Algunas señalaban que en su periodo más fértil aumentaba su rendimiento. Otras decían, por el contrario, que durante el momento de su menstruación podían sentir molestias o, si era una competencia larga, el sangrado iba a ser molesto, puesto que la toalla se satura, la copa menstrual se llena y hay que cambiarla, la toalla femenina o el tampas pueden rozar entre las piernas, de forma tal que es un incordio a la menstruación. Así que algunas de ellas llegaron a desarrollar, por consejos de otras personas, de otras mujeres, por supuesto, y se pasan el consejo las unas a las otras de que cuando llegue ese momento, cuando coincida la menstruación con una competencia importante que va a ser larga, tomen cierto tipo de pastillas para que la menstruación se retrase o llegue antes o se interrumpa de plano. Así no van a tener el problema de la menstruación durante la competencia. Es decir, están usando la tecnología y los conocimientos propios de ellas, las mujeres, para manipular su cuerpo y que su cuerpo, las manifestaciones biológicas de su cuerpo, no les impidan desempeñar, de acuerdo a sus parámetros, su competencia deportiva. Es decir, la tecnología está incidiendo en cómo se ve el cuerpo, cómo se manipula el cuerpo para obtener determinado tipo de performance o de rendimientos. Otro elemento que debemos encontrar o señalar aquí es que hablábamos de cómo la tecnología cobra agencia, en el sentido de que las aplicaciones y las tecnologías biométricas están desarrollando mucho lo que es tanto la ludificación como la gamificación. ¿Qué se refiere? La ludificación se refiere fundamentalmente a hacer divertido un proceso. Entonces, hay felicitaciones en las pantallas, hay juegos artificiales, aplausos virtuales, abrazos, recompensas virtuales y demás. La gamificación se refiere fundamentalmente a convertir las cosas en una especie de juego. Entonces el deporte se ve cada vez más como algo gamificado, algo que es lúdico, algo que es divertido, algo que es un juego. Y una de las repercusiones que vamos a encontrar aquí es que el deporte, que era algo antes que estaba colectivizado, se jugaba mucho en equipos, la gente se juntaba para practicar algún deporte, algún juego, ahora es cada vez más individualizado. La gente compite contra sí misma y no necesitas de nadie para hacer un deporte en lo particular. Puedes juntarte con otros individuos para correr, para andar en bicicleta y demás, pero la competencia es contigo mismo.
a partir de los números que te arrojan las tecnologías digitales y biométricas, que siempre estás buscando vencer tu anterior récord, mejorar tu performance, saber que quemaste tantas calorías y así de forma sucesiva, bajaste tanto de peso y demás, que estás mejorándote. Es la ideología de la cultura fitness, en pocas palabras. Esto, a grosso modo. Ya para terminar, solamente me resta señalar un par de elementos que no he concluido en su análisis. Por una parte, analizar la publicidad de las tecnologías, qué es lo que ponen en escena, qué es lo que dicen en general, cómo usan las redes y demás. Y la otra es analizar los contratos que tienen de términos y condiciones que en muchas ocasiones ponen por delante antes de que puedas usar una de estas tecnologías. Es decir, para que puedas usar una tecnología siempre tienes que decir, sí, acepto los términos de condiciones y demás de los aparatos que voy a utilizar. Porque me interesa ver, entre otras cosas, qué es lo que dicen que nunca leemos en general. Y por supuesto está algo que había señalado Irene Calderón en alguna de sus anteriores presentaciones, de cómo los individuos desarrollan una hiperconciencia corporal a partir de los números de la tecnología. Leen su cuerpo a través de los números que les arrojan estos aparatos. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bastante interesante su presentación. A continuación, vamos a escuchar al doctor Joan Francisco Matamoros Aní con su ponencia titulada Tecnología, Cuerpo y Discapacidad, la corpoespecialidad y sus objetos cotidianos. El doctor Juan Francisco Matamoros es doctor, investigador y docente en temas de antropología de la salud y masculinidades con experiencia nacional e internacional, un amplio trabajo etnográfico con pueblos originarios americanos en contextos urbanos y rurales, y elaborador y traductor de textos académicos de diversa índole, así como gestión institucional. Es licenciado en Antropología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Ciencias Sociomédicas, campo disciplinario Antropología de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, y doctor en Ciencias de Sociomédicas, campo disciplinar Antropología en Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor Francisco, Joan Francisco. A partir de este momento cuentas con 20 minutos para desarrollar tu presentación. Ya miramos la presentación. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un gusto escuchar a mis compañeras y compañeros. Yo creo que tanto esta presentación como la de Débora, no se diga la de Francisco, Irene, Raúl, Anabel, van a ver esta enorme diversidad que compone este equipo y las fortalezas que eso representa para mí. Bueno, ahí está el título. Les voy a contar un poco de qué va. Es producto pues de un trabajo de años, principalmente en el doctorado, pero también en otras etapas de mi vida. Y la intención aquí era, bueno, todos estar en sintonía con una definición sobre tecnología, que ahorita la voy a usar yo para concluir, la que hemos elaborado, que ha estado apareciendo, pero también ofrecer un modelo teórico para abordar la discapacidad de manera general. Entonces, en ese sentido, este trabajo es un modelo conceptual y así debe ser tomado, aunque voy a recurrir a ejemplos de la realidad, pues porque como antropólogo no puedo evitarlo y creo que es una herramienta heurística de cualquier forma. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahora es, sí, la discapacidad del cuerpo, pero de una manera relacional con el mundo a su alrededor y con los objetos de este mundo y el carácter configuracional que hay entre el cuerpo y entre los objetos. Disculpen que miro hacia acá, es que aquí tengo la pantalla y aquí está la cámara, pero bueno, adelante, por favor. También estoy igual, estoy como en 3 pantallas, entonces qué pena. No pasa nada. Entonces, bueno, ¿a qué es lo que queremos llegar aquí? Bueno, la idea de entender a la discapacidad
no como algo pues inherente a la naturaleza de la persona, a su ontología, por decirlo de cierta forma, sino como un conflicto que toma lugar en el espacio, es un conflicto corpo-espacial, ¿sí? En ese sentido, pues la discapacidad cobra realidad en un contexto determinado, en vidas personales determinadas que deben de ser abordadas y entender que las causas y las consecuencias pues van más allá de un orden biomédico, en donde entran factores como la salud en un sentido amplio, en la etnicidad, el género, la edad, la corporalidad misma como una dimensión del cuerpo en conjunto con otras dimensiones tales como las que ya les mencioné. La que sigue, por favor. Bueno, entonces vamos a entrar en detalle con una de estas dimensiones, el género. Hablo específicamente de masculinidad porque es como mis líneas de especialidad, pero en realidad estamos hablando de las relaciones de género en el sentido más amplio. ¿Por qué? Porque la discapacidad como conflicto, interviene en la capacidad para que una persona se desarrolle, entre comillas yo, idóneamente en su sociedad y cultura. En un primer momento, entonces parece que la discapacidad lo que hace es marginar a la persona de estos marcos hegemónicos de representación ideal. ¿Sí? Adelante, por favor. Digo, sí, lo que sigue. Entonces, bueno, a partir de ahí surgen estas preguntas generales que yo dejo aquí en la mesa, ¿no? ¿Cuál es la historia de la relación entre las personas desde sus cuerpos? Recordando que somos un cuerpo y tenemos un cuerpo, hay al menos esta doble relación con el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la relación entre estas personas y ciertos objetos con importancia dentro de este conflicto que es la discapacidad y que afecta a las relaciones de género? Y ahora, ¿por qué son tan importantes estos objetos en sus vidas? Y si acaso existe una relación configuracional entre las personas y los objetos. Ahorita vamos a entrar en detalle con eso. Adelante, por favor. Entonces, para yo intentar problematizar esto que es corpoespacialidad, discapacidad, pues hay que entender el cuerpo no como algo estático, sino algo como en movimiento, atravesado por el tiempo, por el espacio, por los objetos y por las relaciones sociales que dan vida a estos espacios. La que sigue, por favor. Teóricamente, una de las más fuertes inspiraciones que al día de hoy perviven en mi quehacer es pues, las técnicas del cuerpo que uno lo puede acomodar a Marcel Mauss dentro de la antropología estructural, pero en realidad eso sí, ¿no? Porque, por ejemplo, a él se le vincula con otros aspectos como el personalismo, el anarquismo, hasta aspectos como de procesos ya en movimiento. Y ahora, bueno, yo, ¿por qué retomo este término? Porque me permite entender que el cuerpo y la manera en la que lo conducimos toma lugar en una sociedad y en un marco simbólico cultural. En ese sentido, hay una incorporación cultural, en todo el sentido de la palabra, que incorporas en tu cuerpo, pues, el género, tu trabajo, así como hablaba Anabel ahorita de las manos, ¿no? Y del alcohol, la edad, el parentesco. La que sigue, por favor. Y por otro lado, yo no solo hablo de técnicas del cuerpo, yo hablo de técnicas del cuerpo en el espacio, ¿sí? Y el espacio entendido como un conjunto indisoluble, solidario y contradictorio de objetos y de sistemas de acciones, que en este caso para mí son justamente las técnicas del cuerpo. La que sigue, por favor. Así pues, yo llego al concepto de técnicas del cuerpo en el espacio para entender al cuerpo relacionalmente con los objetos, con la situacionalidad, con las circunstancias de la persona y entender los procesos de retroalimentación que hay entre el cuerpo y los objetos. La que sigue, por favor. Ahora, ya tenemos el espacio como marco general. Dentro del espacio tenemos las técnicas del cuerpo y vamos ahora a definir qué me refiero yo por objetos. Bueno, son objetos, son materialidades, son tangenciales, son palpables. Posamos nuestros sentidos sobre los objetos. Tienen una importancia personal. Las utilizamos de manera estratégica. Y no olvidar que los objetos también tienen una función comunicativa y contienen valores muchas veces inefables. Es decir, eh, si yo trajera puesta una cruz de Dios, no tengo detrás necesariamente un discurso articulado sobre, o vamos a
quitar algo como la religión, un dije meramente, que no tenga una acepción religiosa, tiene un significado para mí, pero eso no significa que yo ya lo tenga estructurado verbalmente. Entonces hay una inefabilidad a lo que denotan los objetos que a mí me parece muy interesante, por ejemplo, con relación al género o la etnicidad en un contexto o en una situación de discapacidad. La que sigue, por favor. Ahora, tenemos ya definidos el espacio, compuesto por cuerpos y sus técnicas, por objetos, pero ahora vamos a entrar a la relacionalidad justa entre el cuerpo y el objeto, y en ese sentido yo retomo a una autora sobre discapacidades que se llama Reed, que en realidad lo que hace es una reelaboración del manifiesto Cyborg de Haraway, porque lo que hace Haraway con su manifiesto es hacer una crítica de las fronteras que hay en la piel. La piel como frontera, bien, sí, sí sirve, pero a veces no es la frontera última de nuestros cuerpos ni de nuestra personalidad. Y eso me permite a mí ampliar la relación con los objetos, ¿sí? Y entender cómo, por ejemplo, alguien que tenga debilidad visual usa un bastón para navegar en el espacio, ¿no? Por mencionar un ejemplo. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está un poco chico, no sé si lo puedas nomás agrandar, es nomás para darles un ejemplo práctico de que en nuestras realidades, muchas gracias, hay procedimientos corporales más o menos estandarizados, típicos, ¿sí? Y depende del espacio, del contexto, ahí son algunos de los contextos donde yo he trabajado y yo quiero que vean, por ejemplo, trabajar una milpa implica una serie de procedimientos corporales, trabajar un apiario donde hacen miel, donde se produce miel, también. Entonces, cuando tú tienes una discapacidad, no es una cosa abstracta, sino que en realidad tú tienes un problema para desarrollar algunas de estas actividades que yo les quería ejemplificar. La que sigue, por favor. Entonces, esto me lleva a la idea de configuracionalidad e imaginación, porque lo que he encontrado es que nos permite entender que en ocasiones, por ejemplo, de precariedad, de acceso a la salud, las personas utilizan objetos de maneras heterodoxas para poder resolver sus necesidades y para poder mm, amainar el dolor que sienten por sus determinadas enfermedades pues corporales, en este caso de las extremidades. En ese caso yo estoy pensando en enfermedades reumáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me permite entender que hay una pluralidad cuerpo-espacial, es decir, hay una forma de procedimientos normados para el cuerpo, pero también cuando la persona no está en esa posibilidad, desarrolla otras formas, que me hablan de una plasticidad relacional, en donde yo siempre recupero también la imaginación de la persona, la creatividad y una interdependencia recíproca entre el objeto y el cuerpo con discapacidad. La que sigue, por favor. Aquí nada más unos ejemplos de algunas personas con quienes he trabajado. Aquí esta silla es mucho más que una silla para esta persona. Es algo sobre la que él ha depositado su personalidad, la ha arreglado, le permite navegar el espacio y le permite tener una tienda y atenderla. La que sigue, por favor. Por otro lado, aquí vemos a un compañero en Ecuador que él, para accesar a sus cuyos, lo que hacía era recurrir a una viga y elevar el piso de donde estaban los cuyos, es decir, adaptando la objetualidad de su espacio que le rodea para poder navegarlo mejor. Y dentro de un marco cultural, sin duda alguna, ¿no? La que sigue, por favor. Ya finalmente en esta exposición de imágenes, bueno, aquí vemos a otro compañero, en este caso en Yucatán, que ahí va depositando el maíz, por ejemplo, o algunas otras cosas, pero lo interesante es cómo él cuelga el bote para que no tenga que agacharse por él. Él era alguien con artrosis en sus rodillas y bueno, vemos cómo él está pues modificando objetos dentro de un marco, ¿no? De un sistema de objeto ya dado. La que sigue, por favor. Y bueno, finalmente está una persona en situaciones de extrema precariedad, con distintos ámbitos de discapacidad, pero a mí lo interesante son estos bastones que él elaboró por sí mismo y para sí mismo y le permitían caminar con sus dos manos, siendo que él nunca tuvo acceso a un tratamiento, ni a equipo, ni a nada, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, una última adaptación para sentar a su esposa, un caballero, mientras la lleva al molino a moler maíz, ¿no? Entonces aquí ya vemos que también la salud va de la mano con el cuidado, y el autocuidado y el cuidado hacia los demás.
La que sigue, por favor. Ya para ir cerrando, entonces vemos a los objetos como vehículos sensoriales, como conectores con el colectivo, ¿sí? Te permite interactuar, te permite estar ahí, ¿no? Y entender que la personalidad y también la discapacidad son cosas que van más allá del cuerpo. La que sigue, por favor. Entonces aquí hablamos de divergencias, de improvisaciones prácticas. Vemos la importancia de que la persona con discapacidad pueda transitar entre un ámbito privado y público, muchas veces, por ejemplo, en el caso de los hombres. Vemos también nos permite entender valores culturales tácitos o inefables, por ejemplo, como el valor que tiene la milpa en la constitución de la persona masculina, y cómo los objetos conjuntan y denotan significados también, ¿no? Más allá de una cuestión muy funcionalista, muy práctica, pragmática, también te dan un sentido de vida que es más allá de eso, una honorabilidad. La que sigue, por favor. Y ya para ir cerrando, antes de entrar en estas letras, vuelvo a la definición que hemos desarrollado con los compañeros, es decir, a la tecnología como un conjunto de técnicas, procedimientos, saberes y o dispositivos, en este caso objetuales, ¿no? Que están atravesados por el poder, por la política, por el parentesco y que producen redes de significado en la cotidianeidad. Y bueno, en este caso que nos permiten navegar nuestra vida social y espacial, ¿no? Bueno, también finalmente vemos que sí, la discapacidad te aleja de una idea hegemónica del cuerpo, del género, pero la persona no se queda ahí, la persona reinventa y se reinventa a sí misma, y eso nos obliga a repensar qué es lo hegemónico y qué no es hegemónico. Bueno, tomo yo prestado muchas cosas de la cibernética porque estamos hablando de retroalimentación entre sistemas y retomo aquí el concepto de Peláez Ballesta sobre peregrinaje, porque es una búsqueda de sentido, de hacerte presente en el mundo de manera efectiva. Y esto nos refiere también a trayectorias del cuerpo que son históricas y que también son geográficas. La que sigue, por favor. Finalmente, hablamos de poiesis cultural porque en este caso estamos hablando de discapacidad, pero todo viene de algo y nada viene de nada. Entonces, yo pienso que las formaciones culturales, pensando un poco en Norbert Elias, pues vienen de estas divergencias, de estas cosas que uno no se imagina en dónde van a derivar en términos de constitución cultural y de vida material y simbólica. Y entendemos que una vida saludable no es una vida normal, que es una vida que se sabe ajustar a los parámetros de las condiciones de vida que pues, son siempre emergentes y cambiantes. La que sigue, por favor. Y bueno, esto podemos pasar a la próxima porque está muy largo, ya nomás me queda un minuto. Si puedes pasar a la próxima. Y bueno, la discapacidad es un conflicto, ¿sí? Con todos estos ámbitos de la persona y no se queda ahí, hay una respuesta a esto y nos ayudan a comprender enfermedades crónico-degenerativas del cuerpo. Esa es mi intención de ofrecer este modelo y poderlo compartir y esperemos que se concrete esta idea del libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Joan. Y bueno, para ya cerrar, digamos, esta parte de las socializaciones y presentaciones de los colegas y colegas, eh, cerramos con la maestra y doctoranda Débora Herrera Ramírez con su ponencia titulada Cuerpos adolescentes digitalizados, cuidar o vigilar. Débora, la maestra Débora, es maestra en salud, en antropología en salud del programa ontológicas de la salud de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se encuentra cursando el doctorado en el campo disciplinario de antropología en salud perteneciente al programa de la maestría. De igual manera, este trabajo que nos presenta está en el marco del, digamos, del doctorado y agradece al Consejo Nacional de Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología. Disculpen, qué pena. Bueno, doctora Débora, entonces continuamos. Voy a presentar tu diapositiva, entonces dame un segundito. Sí, gracias, Caro.
Ahí está. Muchas gracias, Caro. Buenas tardes a todos, pues igual agradezco, estoy muy contenta de poder compartir esta reflexión que más que un trabajo intencionado sobre tecnología, corporalidades y tecnología surgió a partir de una reflexión de un trabajo de mi doctorado y pues bueno, inicio. Lo titulo Cuerpos Adolescentes digitalizados, cuidar o vigilar. La que sigue, Caro. Y bueno, de manera muy general, pues sabemos, justo tomé estas palabras del mismo coloquio que nos convoca a todos de entre pasado y futuro, y justo la práctica médica es la que a través del tiempo pues ha tenido estos diversos acercamientos al cuerpo, y creo que hoy más que nunca las tecnologías de salud digital son ampliamente utilizadas en el espacio clínico, y quienes somos profesionales de salud, pues hoy en día no concebimos la práctica clínica sin el uso de estas tecnologías. Y aquí justo pongo dos imágenes usando uno de los dibujos de Vesalio, de cómo empezaron estos acercamientos al cuerpo, y que pues todo era un poco al inicio imaginado, después ya era ahora sí tocar y oler el cuerpo, a que se obtiene por medio de la bioimpedancia eléctrica, que es de la tecnología de visualización que voy a hablar, y de cómo se pasó de este imaginario a ya una certeza, ¿no? Y pues bueno, al cuerpo fragmentado o segmentado, que es de los que le voy a hablar adelante. ¿La que sigue, Caro? Esto igual habla de esta transición del acercamiento al cuerpo y cómo, como lo llama mi tocaya Deborah Lupton, de pasar de prácticas encarnadas a las prácticas ya en software, ¿no? La que sigue. Y voy a hablar específicamente de las tecnologías de visualización, tomando, como ya también mis compañeros mencionaron, la definición que la tomo justo del grupo de trabajo que ellos ya han estado elaborando, como un conjunto de técnicas, saberes, procedimientos y o dispositivos inmersos en un contexto sociocultural e histórico, atravesadas por relaciones de poder que emanan de la interacción entre humanos, instituciones y el capital, ¿no? Y tales dispositivos tecnológicos producen redes de significado y son significados en la vida cotidiana. Y justo de esta definición, pues tomaré palabras clave como las redes de significado y de cómo reconfiguran las relaciones dentro de un espacio clínico. Específicamente, yo hablo de las tecnologías de visualización, que es como las llama Deborah Lupton, y hablo de la bioimpedancia eléctrica, que es ese aparatito que ven en la imagen, en la parte izquierda, que hay pues desde que los puedes comprar en cualquier tienda como Steren en 1,000 pesos hasta ya equipos muy sofisticados, que claro, mientras más sofisticados, más datos biométricos te proporciona, que pueden llegar a costar, no sé, hasta 200,000, 300,000 pesos, y que ya se utilizan más como en instituciones de salud, como investigación como tal. Y estas tecnologías de visualización, la bioimpedancia eléctrica de la que hablo, lo que hace, Deborah Lupton lo menciona, hacer transparente el cuerpo, y hoy en día pues es tan común, pero si pensamos como otra vez en este pasado, ¿no? El ver el interior del cuerpo pues es algo impresionante, y que sin duda ha innovado demasiado y mejorado la práctica médica. Y la bioimpedancia eléctrica lo que hace así de manera muy general es una estimación de componentes del cuerpo. Básicamente son 4, que es el agua, el músculo, la grasa y el hueso, a través de la oposición de células, tejidos y órganos, y pasa una corriente. Entonces tú tomas el aparato a través de unos electrodos, pasa una corriente eléctrica que te escanea el cuerpo, y pues en la imagen al lado derecho
te proporciona así un sinfín de información sobre el cuerpo, ¿no? Y al final toda esa información, pues datos, lo que nos proporciona sobre nuestro cuerpo. La que sigue, y esos son ejemplos de cómo ciertos aparatos te pueden arrojar la información. Y bueno, la problemática que yo planteo justo a partir de mi trabajo de investigación del doctorado, yo soy nutrióloga de formación, era inicialmente abordar las experiencias de adolescentes con este diagnóstico biomédico de obesidad severa dentro de instituciones de salud. Y justo en esta investigación, pues surge esta reflexión, ¿no? De cómo estando con ellos en el espacio clínico, en todas estas prácticas durante 2 años, me surgían, claro, cuando uno está dentro como profesional de salud en un espacio clínico, es como el pez dentro de la pecera, ¿no? No ves todas estas configuraciones y significados que le damos a los objetos dentro del espacio clínico, como estos aparatos, hasta que pues como que te sales un poco de esa pecera. Y mis cuestionamientos era precisamente cómo estos adolescentes llegan a comprender sus cuerpos y sobre todo su bienestar a partir de estas tecnologías, ¿no? Que te proporcionan datos de tu cuerpo y sobre todo cómo ellos y sus madres, que son las principales cuidadoras, conciben este cuidado, porque prácticamente lo que hacen estas tecnologías, bueno, que me pasó así como más allá del funcionamiento, es que te arroja estos datos de tus componentes corporales, agua, músculo, grasa y hueso, y estos números por sí solos son comparados con estándares que le llaman pues normalidad, valores de normalidad, y también contra sí mismos, que es el monitoreo. Entonces, cada vez que ve el adolescente a consulta, pues estos números tienen un significado muy importante tanto para él como la madre y el profesional de salud y se reconfiguran constantemente. Entonces, estos números nos hablan de pues un grado de bienestar que ahorita lo vamos a ver o de lo que es salud y se desconfigura realmente lo que es el bienestar. Entonces, la problemática como tal es cómo se prioriza el uso de estas tecnologías y cómo guían nuestras prácticas como profesionales de salud, ocasionando, y aquí cito a Lupton, que ya no solo se digitalice el cuerpo, sino también nuestros comportamientos. Ahorita me voy a ir rápido para compartir algunas fragmentos de mi diario de campo y de cómo estas tecnologías configuran los datos, ¿no? Entonces aquí cuestiono cómo los datos digitalizados se convierten en una búsqueda de bienestar más que una búsqueda como tal de salud, o buscar más bien un número que nos habla de un número como saludable, nos ofrece datos objetivos y certeros, y esto anula la experiencia vivida del adolescente, porque el número en sí mismo, tanto al adolescente como a la madre y al profesional, les habla como que van bien, ¿no? Que todas estas adherencia al tratamiento está llevándose de forma adecuada siempre y cuando obtenemos ciertos números de grasa, de músculo o como tal el peso corporal. Y este enfoque tan priorizado al cuerpo biológico hace que descuidemos al adolescente como tal dentro de su contexto, de forma relacional y su misma experiencia vivida. La que sigue, por favor, Caro. Y bueno, el método y metodología, como les decía, se desprende de un trabajo doctoral donde estuve 2 años realizando etnografía hospitalaria, que básicamente es estar dentro del hospital, y estaba prácticamente en las consultas de nutriología, que es donde más se usan estos tipos de dispositivos, destacando pues el aspecto cotidiano, ¿no? O sea, como más allá de que supieran que yo estaba observando justo el uso de estas tecnologías, surgió de una reflexión y que para mí también fue muy enriquecedor estando allí, no verlo hasta que me acerqué a la tecnología digital. Pues los participantes, colaboradores fueron los adolescentes, las madres de estos adolescentes y los profesionales de salud que pues brindaban la consulta como tal.
y pues fue una investigación aprobada por un hospital de tercer nivel de atención en el área pediátrica. La que sigue, por favor. Y bueno, la que sigue es la que dice desarrollo, Caro. Esa. Y bueno, aquí yo hablo de que las tecnologías tienen, de acuerdo a mi investigación, pues, y a lo que yo observé, a que estas tecnologías se convierten en tecnologías generadoras de sentimientos. En el sentido, tomo el concepto de Anderson y Conradson, que hablan de las atmósferas afectivas y hablan que estas atmósferas afectivas pues son espacios como tal que desbordan efectos colectivos usando ¿cómo decirlo? La influencia de lo material en la configuración de usos y significados al relacionarnos con personas, objetos, en este caso la bioimpedancia. Entonces, justo para abordar esto que yo menciono, les voy a leer un fragmento. Dice así, nos vamos a adentrar una de las consultas subsecuentes de nutriología que le brindan a Federico. A Federico es un adolescente de 10 años de edad que viene acompañado de su madre, con quienes ya ha establecido varios encuentros. El residente de nutriología sale a la sala de espera donde se encuentra Federico y su mamá, llamada Paola. Les indica que les va a hacer unas mediciones con la bioimpedancia, realiza las mediciones. Yo voy con ellos, camino ya después de estas mediciones al consultorio y le pregunto a su mamá, ¿cómo has estado, Paola? Ay, pues toda estresada. Toda la semana anduve preocupada a ver cómo le va a Fede. Seguramente subió de peso. La vez pasada subió 3 kilos. Imagínate, aunque dijeron que no subió mucha grasa y que de cintura pues le fue bien. Pero esta vez a ver cómo le va. Entramos al consultorio, el residente presenta al paciente y comienza. Sebastián al día de hoy, de acuerdo a la valoración, subió de peso. Estaba en 127 kilos y ahorita está en 132. Pero lo que estoy viendo es que modificó su masa grasa. Estaba en 61 y ahora en 63. La masa magra estaba en 65 y ahora en 68. También en el agua tuvo un ligero aumento. Estaba en 49 y ahora en 50. Pero lo más importante es que la grasa visceral estaba en 8 y ahora en 6.6. Un nutriólogo dice, wow, muy bien, estás tomando agua y bajaste grasa. Federico no parece entender por qué lo felicitan y continúa viendo su revista de superhéroes que traía. La mamá, quien también parece no entender, dice, entonces todos esos números, ¿qué significa? ¿Que le fue mal? Porque escuché que subió de peso. Un residente dice, sí señora, sí subió de peso, pero subió músculo y grasa. Y todo eso lo mide la máquina o donde lo subieron, así es. O sea, dice Paola, puede subir de peso, pero bajar grasa y subir músculo. O sea, estuvo mal, pero no tan mal. El residente de nutriología se ríe y dice, algo así, no estuvo mal, está mejorando su composición corporal. La grasa visceral, que es la mala, bajó. La consulta continuó con estas métricas, siguió la terapéutica. Al término acompañé a Federico y a Paola a la salida del hospital y les pregunté, ¿cómo te sientes ahora? Paola contesta, ahora me siento más tranquila. Casi me desmayo cuando escucho que subió de peso, pero no te creas, yo estoy bien angustiada porque al rato nos dan otros resultados en endocrino. La última vez el doctor me dijo que no entiende cómo es diabético con ese peso y esa grasa, que su cuerpo literal está haciendo milagros. La verdad es que ha sido traumático venir cada vez esperando a ver cómo le va con esos datos. Y pues bueno, más que como repetir todo esto, es como reflexionar en este fragmento cómo está la bioimpedancia, los datos que va a arrojar, generaron en Paola ansiedad, también esta culpa de decir cómo le está yendo, cómo estoy cuidando a mi hijo. Y una vez que sale de consulta y que los números que no los entendió del todo bien, pero ella cuando le dicen que va bien, le da un estado de tranquilidad, ¿no? Entonces es un claro ejemplo de cómo estas tecnologías dependemos de ellos para sentir si nos estamos adhiriendo bien o no al tratamiento
y de si estamos sanos o no, lo digo entre comillas. Y otra de las cuestiones que planteo es cómo las tecnologías dentro del espacio clínico se usan como tecnologías que delatan, que yo le llamo, Lupton habla de la cultura de la confesión, que era un poco lo que nos compartía Francisco en estos deportistas, pero yo hablo más bien de la cultura de la acusación dentro del espacio clínico. Y rápido les leo, ya que me quedan 5 minutitos. Este es el caso de Nadia y su mamá. Nadia es una adolescente de 15 años de edad que desde los 8 ha tenido un cuerpo grande, como dice su mamá. Lo que sigue a continuación se desprende de mi diario de campo y es dentro de un consultorio de nutriología. La segunda parte es en el pasillo mientras esperamos que Nadia entrara a otra consulta. Dentro de la consulta, el residente y un adscrito de nutriología, después de haber hecho las mediciones, le comentan a Nadia y a su madre que de nuevamente aumentó de peso y de grasa corporal. Dice el residente: subiste de nuevo grasa, de 48 a 52, aunque bueno, se mantuvo tu peso. El adscrito dice: algo está pasando porque no puede ser que con lo que nos cuentas que estás comiendo no se haya logrado bajar la grasa. ¿Comiste algo fuera del plan? Nadia niega con la cabeza agachada y la mueve de un lado a otro, indicando negación. Sofía, que es su madre, dice: no, yo estuve en casa, o sea, en home office. Estuve 1 mes y medio en casa y tuve la oportunidad de ver qué come y darme cuenta de que no saliera a comer otra cosa. El adscrito dice: pues sí está raro porque la máquina, refiriéndose a la bioimpedancia, dice otra cosa. No están haciendo bien las cosas. La máquina dice que te está faltando agua, entonces significa que no has tomado la suficiente agua. Aunque bueno, la medición luego no es tan exacta. También podría ser eso, pero sí te falta hacer ejercicio porque en la máquina sale que no subiste nada de músculo. Continúa la consulta, después de la consulta salimos y bueno, me voy a adelantar por el tiempo. Sofía, la mamá de Nadia, le dice: ¿cómo te sientes, hija? Nadia comienza a llorar y dice frustrada: me siento frustrada porque los resultados hacen que dude de mí misma cuando el nutriólogo me preguntó algo así como: pues es que no lo hiciste bien, ¿verdad? Como si dudaran de mí, como si dudaran de lo que yo digo. Sofía, la mamá de Nadia, la abraza y me dice a mí, empieza a llorar: ay, Débora, discúlpanos. Sofía dice: gracias, pues es que es desmotivante todo esto. Para nosotras es una frustración constante de años. Aquí siempre venimos con el estrés de que nos van a regañar, de que nos van a decir que no lo hicimos bien. Tratamos de hacer todas las cosas dentro de lo que cabe, pues yo trabajo todo el día, no puedo estar vigilando a mi casa. Y la otra cosa es que, pues ella sí hace ejercicio. ¿Y cómo te explicas? La máquina dice que no. Pareciera que creen que mentimos. Cuando empezamos con el aparatito ese que la mide, decía que se hacía ejercicio, que la grasa, que el músculo, todas esas cosas que ustedes dicen. Y aquí dice que aquí dice que no hace ejercicio y que le falta agua. Y bueno, continúa diciendo como todas estas sensaciones de culpa, de frustración. Entonces es un claro ejemplo de nuevo de cómo se desdibuja la experiencia misma del adolescente y de la madre. La que sigue, ya para ir concluyendo. Como conclusiones, pues las implicaciones, no niego el uso y las ventajas del uso de estas aplicaciones dentro del espacio clínico. Sin embargo, yo más bien problematizo que priorizar estos aparatos como únicos indicadores de salud, pues generan estas emociones que yo ya comenté y que incluso pueda tener efectos adversos en cómo se cuida el adolescente, como conductas de riesgo, conductas de trastornos de la conducta, y que más bien, más que preocuparnos por el adolescente, el espacio clínico se vuelve un espacio de vigilancia. Entonces propongo, bueno, que está en construcción estas reflexiones, el término de paisajes terapéuticos, hablando que el espacio clínico sea un espacio
donde se busque realmente un estado de bienestar del adolescente, abordando todas las dimensiones psicosociales, su salud mental, preguntarle cómo se siente, qué le hace sentir estos números, cómo se está cuidando, ampliar el concepto de cuidado, más allá de solamente cuidar el cuerpo biológico. La que siga, creo que ya sería la última. Y sí, sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Débora. Bastante interesante las presentaciones digamos, de esta mesa y de este momento. Abrimos el espacio a participaciones, a preguntas, a comentarios por parte del público en Facebook o de los asistentes aquí en la plataforma de Blue Jeans. Entonces los y las invitamos a que nos compartan sus preguntas o sus comentarios en este espacio. Revisando en el Facebook, ¿hay algún comentario? Bueno, a mí me parecieron bastante interesantes todos los trabajos, todas las presentaciones. Me parece que como grupo hay una articulación, ¿no? En la misma apuesta del grupo de trabajo se ve, digamos, como, como una articulación, ¿no? Discursiva, argumentativa, reflexiva, y que para nosotros en el seminario de corporalidades, pues significan aportes bastante significativos y que enriquecen nuestro análisis. Bueno, yo quisiera como comentar varias cosas que me parecieron súper interesantes de esta mesa, y es un poco, y creo que todos me generan un poco esta inquietud. Bueno, de pronto un poco Joan, otra, pero por ejemplo en el caso del doctor Cortázar, en el caso de Anabel también y de Débora, yo entiendo que hay, digamos, unas construcciones hegemónicas corporales, ¿no? Sin embargo, la gente siempre tiene resistencia y disidente, o sea, es disidente, ¿no? Entonces, no sé si, por ejemplo, en tu trabajo, Débora, porque yo pensaba ese trabajo está muy interesante para hacer un performance precisamente disidente, pues de que uno a veces se convierte en un número, ¿no? Se convierte en una cifra, se convierte en un dato que implica, ¿no? Y no sé si tal vez en el trabajo de campo lograste ver, digamos, esas disidencias corporales que precisamente cuestionan estas ideas, digamos, de esa normatividad o más bien de esa hegemonía numérica, ¿no? De los índices y de los estándares corporales. Eso me pareció, bueno, ahí voy dejando a ver si logro anotar las respuestas. Y, por ejemplo, en el caso del trabajo del doctor Cortázar, también me quedó la idea, pues que, digamos, estas apps y digamos como toda esta corporización, ¿no? Es como que el cuerpo incorpora, ¿no? Corporizan estas tecnologías, pues aquí también identifico como un sujeto cyborg, pues también qué incidencias hay, ¿no? Bueno, me entiendo que trabajaste con un tipo, digamos, de subjetividades, de construcción de subjetividades, pero muchos estuvimos tentados, y más que todo en el confinamiento, en adquirir estas afiliaciones o membresías de estas apps para mantener supuestamente el cuerpo en movimiento y no afectarnos en salud. Pero bueno, lo digo por mi experiencia personal, también tengo una resistencia a ellas, ¿no? A realmente seguir disciplinando mi cuerpo, no sé, bajo estas mediaciones tecnológicas. No sé si también en digamos, en esta agencia, digamos, de los cuerpos, corporizando, digamos, estas tecnologías y que realmente, pues, se convierten en cuerpos,
¿Qué cosas, digamos, distintas nos dicen de este marco hegemónico de las construcciones de las corporalidades, pero también de ciertas subjetividades, ¿no? Que yo no sé, esto me suena como a un nuevo panóptico y a uno le da miedo. Por ejemplo, que ya yo miré una plataforma de cosas de yoga en la pared, ya me salen un montón y la verdad no he hecho ni el primer ejercicio. Entonces, no sé si es también un acto de resistencia inconsciente o conscientemente, pero es interesante ver también la gente cómo se burla, cómo es disidente ante, digamos, las tecnologías, ¿no? Que nos busca como parametrizar. En el caso del trabajo de Anabel, a mí me pareció como bastante interesante esta idea del cuerpo para el trabajo. Y no sé, por ejemplo, yo también he trabajado, bueno, no tanto el trabajo, sino he trabajado un poco el arte chicano y muchos, digamos, de la crítica que se hace como a esta visión, digamos, de objetivar un cuerpo máquina, pues se ve mucho, pues también, digamos, en las prácticas de representación del tatuaje, los murales y todo eso. Yo no sé, por ejemplo, también estos trabajadores y con, digamos, estas disciplinamientos corporales en este contexto o sea, estos contextos sí buscan un cuerpo para un trabajo, pero nosotros también, miren que ahorita yo estoy conectada a 3 pantallas y esto me ha implicado la construcción corporal de poder tener una atención dispersa, pero digamos, más allá, digamos, cuáles son esas fugas, esos poros, digamos, de estas barreras que, que más allá, digamos, de que de verdad se construye un cuerpo para el trabajo, ¿qué hace la gente? O sea, no sé, a mí me pregunto, bueno, si no pueden tomar, ¿qué hacen? Porque no sé si realmente su vida es solo trabajo, ¿no? O sea, hasta en los estudios, digamos, de los obreros demostraba que pues había cosas que hacían los obreros, digamos, para vivir la vida cotidiana más allá de la vida y la ética del trabajo. Entonces, pues ahí como que me surgen estas ideas de más allá del trabajo y vivir para el trabajo, qué otras cosas pueden hacer desde, no sé, desde el arte, la cultura, etcétera, etcétera. Y bueno, para Joan Francisco, qué pena es que siempre uno aquí como con varias atenciones. A mí me llama mucho la atención el tema de la discapacidad, pero más porque precisamente en educación yo trabajo en una universidad y trabajé también en un ministerio y pues había una apuesta en todo el tema de educación inclusiva y hay todo un discurso, digamos, de la discapacidad o bueno, ahorita pues están se está como reflexionando más bien sobre las diversas capacidades, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención de este tema es qué posibilidades corporales hay de construir esas capacidades que, por ejemplo, no están centradas en ciertas capacidades que nosotros privilegiamos. Por ejemplo, eh, cuando se privilegia la palabra hablada, ¿no? Digamos, cuando las personas, pues, son sordas, por ejemplo. Entonces, ¿qué otras capacidades, o sea, qué otros? Y, por ejemplo, ahí sí me llama muchísimo la atención cómo los objetos, las tecnologías permiten la agencia, digamos, de las personas con capacidades diversas. Y me parece súper, súper interesante como este concepto, a ver si tú no lo puedes como ampliar un poco más, porque para mí sí, por ejemplo, pues en la universidad que uno ve diversidades de cuerpos, ya uno empieza a observar, aunque todos somos sujetos cyborg, cómo, digamos, se puede, no sé si lo puedo decir así, darle un giro a la tuerca en que aquí más que un tipo de, digamos, de panóptico disciplinamiento, estas tecnologías permiten, ¿no? Un tipo de agencia dentro de las personas que, digamos, cuentan con capacidades diversas. No sé si me hice entender un poco la pregunta, pero sí es como que en las otras ponencias vemos como este biopoder, digamos, de las tecnologías. Sin embargo, de campo, en ciertas corporalidades hay como un giro, no sé. Bueno, ahí tratando de ser desenredada. Qué pena con ustedes. Totalmente.
Muchas gracias. Es que de pronto se me cortó el internet, pero sí alcancé a escuchar tus comentarios muy interesantes. Si quieren, voy al final. Ustedes me dicen cómo proceder. Bueno, Como si me ustedes, permites comentar, listo, bueno, dale, bueno, dale. no sé si alguien quiere ir antes, si no para aquí en caliente responder. Gracias. Yo sí pienso eso porque cuando hablamos de poder o de hegemonía, de ideales, como que no nos tenemos que quedar ahí nada más porque siempre hay resistencias, ¿no? O sea, ahí donde hay poder hay resistencia y nos obliga como a pensar más allá de eso. Y a mí en ese sentido la discapacidad lo ha hecho. De hecho, me recordaste mucho a alguien con quien yo trabajaba en Yucatán que era sordomudo y en realidad se volvió uno de mis interlocutores más francos y cercanos porque en medida que yo convivía con él, él se comunicaba conmigo a partir del espacio, a partir de la geografía, su condición marginal social por su situación lo obligaba también o lo había orillado a conocer otros márgenes de la sociedad que otras personas no me comunicaban, ¿no? Entonces, a partir de como estar compartiendo el tiempo con él, como que se estableció esa capacidad de comunicarnos. Y ya para cerrar lo que me hablas de, yo lo relaciono con un término que conocí recientemente compartiendo estos temas con otros colegas de otras partes del mundo, que es el de affordances, ¿no? Afford creo que viene de costear, pero se refiere a los affordances, a las posibilidades que tiene el objeto. Y a mí me gusta mucho eso porque la manera en la que la antropología agarró ese término ecologista, o de la ecología, perdón, es que lo volvió vital affordances. Entonces dice lo siguiente, las posibilidades de un objeto están dadas dentro de un marco cultural, ¿no? O sea, una raqueta sirve para jugar tenis, ¿no? Pero lo que hace una persona con discapacidad es que le da la vuelta a esto y lo usa de otras formas que no eran deseadas o necesariamente planeadas. Y eso a mí me vuela los sesos, porque yo siento que así es como se ha generado cultura en el mundo cuando llega a un límite, por ejemplo, en este caso un objeto, y es reinventado. Y esto nos lleva a un chorro de discusiones que incluso atraviesan la moda misma, ¿no? El género, no se diga. Entonces, muchas gracias por plantear esto. A mí por eso me gusta también hablar de la discapacidad, porque vemos respuestas culturales no normadas, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho. Espero haber, pues, atendido tu comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Tú me recordaste, ahora que lo mencionabas, cuando lo estabas presentando, me recordaste mucho el concepto que retoma Levi Strauss del bricoleo, de bricolage, ¿no? De cómo un objeto, y más cuando tú mostrabas al señor que construyó su propio bastón, ¿no? O sea, el poder de agencia y también pues de darle sentido y uso a objetos que son creados de una manera, pues como diría ahí Levi Strauss, pues un reciclador, un bricolero, ¿no? Pero bueno, en estos términos me pareció, no sé si puede ser lo mismo, pero interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Lo voy a revisar, ¿eh? No, muchas gracias. No sé si, no sé, por ejemplo, Hola, si Anabel, ¿sí? O quién hola, quiere ¿sí me Sí, escuchan? lanzar, creo que es que Anabel y lancé las luego voy yo. preguntas para todos. Sí, está bueno. Vas, Ana, y luego si quieres yo voy. Vale, me parece muy importante la pregunta que haces, ¿no? Porque pareciera que toda mi presentación fue como de control, disciplina corporal y técnicas para que suceda eso, ¿no? Y también una cosa que decía Joan, siempre que hablamos de poder, entonces vamos a la resistencia. Pero en este caso creo que también hay otra cuestión, ¿no? Que es una cuestión intermedia, que es la adaptación. Y sí he visto que se adaptan, ¿no? Mucho tiempo trabajando circularmente, es decir, de 3 a 8 meses y luego regresan al pueblo unos meses. Y durante esa migración circular que tienen, sobre todo cuando están en Canadá, sí se adaptan, ¿no? A cumplir con estas jornadas laborales extensas. Y claro, por supuesto, también hay resistencias. Y creo que eso lo hablé en el texto que realicé, bueno, que salió en colaboración con Joan eh, y otros colaboradores sobre el compartir. O sea, como hombres es difícil luego compartir sentimientos como el miedo, la tristeza, la soledad. Pero cuando se sienten realmente que pues están en control total sobre el espacio, sobre lo que dicen, sobre lo que consumen,
Entonces hacen como grupos, redes de apoyo, ¿no? Y en esas redes de apoyo, que son entre ellos porque viven en una misma casa, ya empiezan a hablar sobre, oye, pues me siento mal, ¿no? Voy a llorar un rato sin perder ese estatus de masculinidad, ¿no? Entonces también es importante esas redes que hacen entre ellos, porque el control sí está muy presente en estos programas, ¿no? El control del espacio, el control del consumo, el control de las salidas. El único recurso, la única estrategia o punto de fuga, como lo han llamado algunos, es el hablar entre ellos, el comunicarse. Y otra cosa importante es esta situación de los teléfonos, ¿no? Antes no tenían internet, no tenían teléfonos, pero ahora ya a través de eso también es una forma de, bueno, me siento cansado, voy a darme un espacio para mandarle un mensaje a mi esposa, a mis hijos o a amantes que tienen en el pueblo, ¿no? Y pues es una forma también de decir, no, no soy una persona o un cuerpo que está disciplinado solamente para el trabajo, sino que tengo pequeños puntos de fuga, pequeños puntos de resistencia, donde puedo escapar de ese disciplinamiento y control que tienen los patrones y las farmas y todo este dispositivo que está realizado para controlar y disciplinar a los cuerpos de los trabajadores, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Anabel. Bueno, voy yo. Preguntabas, Caro, si, ajá, si estaba si hubo o la presencia como de disidencias corporales o esta resistencia, ¿no? Estas tecnologías de, pues, de normalización. Y fíjate que es curioso, pero no. O sea, justo del último fragmento que leo de Nadia y su mamá, ellas ya al final, pero más bien porque ya estaban muy frustradas de ella, Nadia tiene cuerpo grande desde los 5 años de edad, entonces ya era muy cansado como ir a consulta y lo mismo, como este fracaso, ¿no? De no bajaste de peso, no bajaste de peso. Entonces para ella y su mamá pues ya fue cansado. Y justo en estas últimas consultas, ella sí, pero dentro del espacio clínico, y es interesante como tu pregunta, porque me doy cuenta de este dispositivo biomédico, ¿no? Tan marcado que nos influye tanto que es como muy difícil cuestionarlo, así como decir, no, pero yo me siento bien, yo comí bien, me ejercité, la máquina podrá decir lo que sea, pero hoy en día me siento bien, ¿no? O sea, es como, ¿cómo vas a cuestionar o sea, la certeza algorítmica si es muy claro lo que está diciendo, ¿no? O sea, es también como no confiar en tus sensaciones de, pues sí, de bienestar. Y pues ya por el tiempo no lo comenté, pero en el texto pongo que lo que yo sí observé es que cuando estuvo la ausencia del aparato porque se descompuso, los profesionales se interrogaban más. Entonces fue allí cuando vi como ya no tenían este dato de decir, ah, mira, aquí dice que no tomaste agua o que no hiciste ejercicio, se acercaban, cuestionaban más, pero por el interés de ver qué hiciste, cómo comiste, qué posibilidades tienes para comer, ejercitarse. Entonces, allí sí pude ver esta diferencia de usar la tecnología y no tenerla presente. Sí había un interés por la escucha y realmente por interesarse por el adolescente. Y pues sí, sí está triste como que justo yo no vi la resistencia y vi algunos talleres después a los chavos y sí cuestionan, pero no tanto como el acto médico, las prácticas médicas, sino lo vinculo con las otras ponencias, ¿no? Lo que compartían nuestros compañeros de las redes sociales, los cuerpos, los filtros, y dicen, no, es que eso no se puede lograr. Esos cuerpos están con filtro y demás, sí cuestionaban esas tecnologías, pero en sí misma la tecnología dentro del espacio clínico, los chavos no lo cuestionaban y sí le daban mucho valor al número. Muchas Bueno, yo gracias. rápidamente, Pues, sí, gracias. rápidamente, sobre las resistencias o disidencias,
Yo tampoco lo encontré, en buena parte porque me parece que estas personas, como se dedican al deporte desde hace muchos años, algunos tienen hasta 15 o 20 años, o desde muy pequeños empezaron a practicar deporte, el uso de tecnología ya lo ven como algo pues, habitual, de parte de sus rutinas diarias, como ponerse tenis, calentar para hacer ejercicio. Entonces, se fían mucho de los resultados y yo no encontré esa disidencia o resistencia, porque además tienen ciertos incentivos, como por ejemplo pueden ser los viajes cuando van a competencias deportivas, o incluso los nadadores o los ciclistas cuando salen fuera de la ciudad, ven el paisaje, nadan en el agua, en un lago, en un río, en el mar, ve paisaje en la carretera. Entonces me parece que es el premio que reciben simbólicamente por el uso de la tecnología. Entonces no entiendo, yo no vi una resistencia o una disidencia, pocas palabras, nada más. Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Sí, considero que es por el tipo de corporalidad que se construye ahí. Raquel, no sé si tú lo quieras mencionar o lo leo. Raquel. Bueno, Hola. lo puse ahí porque por si acaso me voy o se escucha aquí un ruido, pero sí, bueno, ahí tenía como dos comentarios y dos preguntas para Débora y para Joan. En sí, todos los trabajos me parecieron muy interesantes, muy discutidos, ¿no? Y bueno, con el de Débora, que fue este último, a mí me parece como muy interesante esta relación que haces en cuanto a, digo, no lo dices así tal cual, la parte como emocional, pero sí es como interesante, ¿no? Un poco estas conexiones entre lo emocional y sobre todo también el tránsito de esta etapa de vida, ¿no? Que es la adolescencia. A mí me parece que es como lo menciono aquí en que escribí, ¿no? Este rompeaguas de el cuidado del cuerpo, pero también esa parte estética, ¿no? Entonces, pues quizá también como verlo desde esa perspectiva, es decir, desde los adolescentes, en sí como qué vigilancia se está dando, por ejemplo, desde la familia, ¿no? Que en este caso es como el cuidado de la salud, ¿no? De la buena alimentación, pero también de la agencia de estos chicos, ¿no? Sí es más como esta parte estética, ¿no? Eh, por ejemplo, en una experiencia personal tengo un hijo adolescente, ¿no? Y de pronto me dice, bueno, quiero empezar a ir al gimnasio. Entonces tiene 13 años, ¿no? Y es como, pero todavía ni siquiera termina, ¿no? De desarrollarse bien a bien su cuerpo. Pero lo que manifiesta es como más esa parte, no tanto de ser saludable, ¿no? Sino la parte estética, de verse bien, ¿no? Entonces, creo que estaría, no sé si ya exploraste tú un poco más esta relación o esta conexión como entre estos tres temas, ¿no? La parte emocional, también esta parte de la etapa de vida, ¿no? Adolescente. Y pues sí me parece que en este caso estos artefactos, ¿no? Que se crean como pues yo creo que muy métricos, pues sí tienden a vigilar, ¿no? En este caso, pues las corporalidades. Y bueno, para Joan, pues igual súper interesante el trabajo, me parece que sí es como también muy, muy necesario explorar esta parte de los objetos, ¿no? Y de las agencias, ¿no? Con estas personas con discapacidad. Y tu exposición me movió mucho por este caso que yo relato aquí en las preguntas. Aquí en Monterrey la semana pasada perdió la vida justamente un joven invidente en las vías del metro. Fue un accidente, cayó ahí a las vías y pues el metro venía, ¿no? Y pues muere, ¿no? Entonces, fue algo que consternó bastante, ¿no? Fue muy mediático también, pero sobre todo como esta parte de indignación, ¿no? Por parte de la sociedad civil, cuestionando, pues, ¿por qué no se evitó esto, ¿no? Y también cuestionando, en este caso, pues, la infraestructura, ¿no? Del transporte público.
Entonces, en ese sentido, la pregunta es como, bueno, desde esta parte, desde afuera, ¿no? Ya no tanto hablar como desde las personas, que como tú lo decías, existe esta agencia, ¿no? Incluso de construir estos objetos para poder transitar y para pues vivir la cotidianidad, ¿no? La parte del trabajo, pero desde afuera, ¿qué tanto se está entendiendo o qué tanto se le da la importancia, ¿no? Al uso y a crear también, ¿no? Tanto una infraestructura, tanto como estos objetos, ¿no? Que permitan transitar de específicamente este tipo de personas, ¿no? Bueno, al menos con esto que sucedió, pues sí se cuestiona que no existe incluso como esa parte del cuidado, ¿no? Que tendríamos que tener nosotros como sociedad civil, incluso, bueno, pues también como Estado, ¿no? Sobre dejar que se transite como cualquier otra persona, ¿no? Pero no existen esas condiciones. Entonces, no sé si vayas a explorar, digamos, también esta otra parte, ¿no? Verlo como desde afuera, ¿no? Desde lo que se tiene. Y si no es así, entonces, pues obviamente se van a crear, digamos, como más dispositivos o objetos, ¿no? Que puedan permitir bueno, más bien que las personas, ¿no? Con discapacidad puedan transitar de manera segura, ¿no? Que es como parte también pues de la agencia, ¿no? Esa es mi pregunta, pero bueno, igual los trabajos muy interesantes y felicidades a todos. Gracias. No sé si gustes contestar primero, Débora. Sí, gracias. Va, entonces voy yo. Pues muchas gracias, Raquel. Sí, la verdad es que sí, todo el tiempo atraviesa en esta reflexión la etapa, ¿no? En la que están los chavos y justo había adolescentes que decían, es que ustedes hablan del cuerpo como esto, ¿no? Tan desencarnado. Digo, no lo decía así, pero recuerdo cuando dijo ella, para mí el cuerpo lo es todo, ¿no? Ustedes lo hablan tan simple cuando para mí lo es todo y pensar que justo está en una etapa donde su identidad es corporal, o sea, nos relacionamos, nos gustan los chicos, las chicas y toda la atracción es meramente física, ¿no? Y cuando viven en un cuerpo no normativo, pues sí hay allí pues muchos problemas de salud mental y yo también sí lo posiciono tal cual en el trabajo, que a veces nos preocupamos tanto por el cuerpo que dejamos pues de lado su salud mental, ¿no? Había adolescentes que tuvieron historias de intento de suicidio justo pues por este tránsito, ¿no? De depresión, de mi cuerpo está mal, algo está mal conmigo, hago las cosas como deberían de ser. Y muchas veces el profesional nos quedamos con esta idea errónea de dieta y ejercicio, ¿no? Y que muchas de las aplicaciones y de las redes sociales es lo que promueven, que con la voluntad, dieta y ejercicio vas a lograr esos cuerpos, ¿no? Y pues bueno, ya hay nuevas como líneas que hablan pues que no, ¿no? Que tener un enfoque no presocentrista, hablar más de salud integral y no solo en lo físico, pero sí es importante esto que mencionas, Raquel, porque pues al final creo que el mismo profesional de salud genera, pues por ejemplo, justo estos trastornos de conducta, ¿no? En este afán de que logre un cuerpo normativo, pues no sabes qué están haciendo los chavos escondidas, qué tantas conductas están teniendo de matarse de ejercicio, matarse de hambre por tener un cuerpo y pues desvirtúa realmente todo lo que es salud, ¿no? Y pues creo que Le Breton, bueno, ahorita me viene así como primero que él habla del adolescente y todas él le llama como el mar de emociones por el que transita el adolescente, justo porque su identidad, pues, como decías, es el cuerpo, ¿no? Y si no tiene ese cuerpo, pues, ¿qué pasa, no? ¿Cómo se relaciona con los demás? Creo que ese es allí como mi comentario. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias.
Bueno, yo para contestar también su comentario que me pareció muy interesante, voy a intentar ser sintético o breve, pues. Justamente el ejemplo que traes a colación nos indica que la discapacidad no es como algo intrínseco a la persona, sino que toma lugar justamente en un lugar, ¿no? Y en cierto sentido todos tenemos discapacidades. Yo soy medio neurodivergente o no veo bien o en realidad todos tenemos eso, ¿no? Y la cuestión es quién diseña el espacio y para quién. Y en ese sentido, el espacio público, abierto, urbano, muchas veces pareciera ser diseñado para hombres de 15 a 60 años, ¿no? Y eso lo podemos ver de muchas formas, ¿no? Y yo creo que aquí está eso en cuestión, que para quién se diseñó el espacio y por quién fue diseñado. Obviamente hay una cuestión aquí de, pues, no inclusión. Usualmente en algunas ciudades vemos que ¿cómo se dice? La banqueta, hay como unos cordoncitos al lado donde se supone que uno pueda acomodar el bastón para seguir su camino, pero en realidad lo que se necesita es mucho más amplio, pensar para quiénes estamos haciendo el espacio, diseñar. Esto es una cuestión, yo creo, de urbanismo, y de corponormatividad. Y bueno, pensé luego en Ariadna, ¿no? Que es el hilo del Minotauro, o en el ensayo sobre la ceguera. O sea, también hay como, esto está presente en la cultura desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, esto es lo que yo quería decir, ¿no? Y nos obliga también a repensar qué es el espacio privado y el público. Muchas de las cosas que yo discuto es en el ámbito más doméstico, privado y su vínculo hacia de afuera. Y lo que tú ya me planteas es meramente público y creo que es muy interesante. Muchas gracias, Raquel. Bueno, de parte de nuestro seminario permanente de corporalidades, agradecerles por este compartir. Realmente fue una mesa bastante productiva, nos vamos con muchas reflexiones, invitarlos a que nos compartan sus escritos, ¿no? Sus ya publicaciones para poderla también divulgar a través de la página. Agradecerles enormemente, espero que en un próximo espacio nos podamos ver de forma presencial. Aquí, ya tengo aquí el enlace. Y muchísimas gracias. Gracias. Aquí Un abrazo a lo todas y a Gracias. todos. comparto aquí Adiós. hasta luego, gracias. Hasta luego, Comparto gracias. aquí por El el link chat del, sí, exacto, por si se quieren conectar. va que va. Hecho. Gracias. Muchísimas gracias. Chao.